Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Bienvenido, amigos que recién, como siempre, por la señal de Somos Alta, como todos los viernes, para dar inicio al nuevo Cuarto Intermedio. Y en apertura con el presidente del Colegio de Abogados. Muchas gracias, Pedro Humberto Burgos, por estar acá presente. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos. Y tenemos una noticia que queremos compartir con toda la ciudadanía salteña respecto a un caso que hemos tratado en el programa que tiene que ver vinculado a las agresiones que en su momento, el año pasado, había recibido el doctor Ibáñez. Sí, bueno, como ustedes saben, históricamente el Colegio de Abogados no había intervenido en estas causas y se constituyó como querellante en particular, representando al Colegio de Abogados, el doctor Teixeira, Fernando Teixeira, quien llevó adelante una brillante actuación y bueno, concurrimos a la audiencia. En primer medida decirles que la oposición del colegio a que se pueda hacer lugar a la probation fue fundamental y terminó elevándose la causa a juicio, y el pasado lunes se condenó al señor Ferro Podestá por lesiones leves con 10 meses de condena de carácter condicional, lo que marca un hecho histórico porque justamente la intervención del colegio es porque el doctor Pablo Ibáñez, entendemos nosotros, fue agredido salvajemente luego de haber dado una entrevista mencionando lo que pasaba en la justicia. En la justicia de Anta, ¿verdad? En la justicia de Anta. Efectivamente. Es decir, plenamente en su ejercicio profesional. Lo destacable es que no hay antecedentes en la jurisprudencia salteña de que una institución, en este caso el Colegio de Abogados, haya sido admitida como querellante. Así que la verdad que es un logro importante porque, bueno, tenemos el respaldo del colegio y el resguardo en el ejercicio de nuestra profesión, sabiendo que hay una institución atrás. Y sabes, bueno, que estas circunstancias que habían comentado en su momento el doctor Ibáñez no son aisladas, sino que a otros colegas también le había sucedido, nada que, bueno, por lógico miedo y temor, sobre todo por amenazas que habían sufrido sus familiares, no habían realizado alguna denuncia. Esto viene de alguna manera a demostrar también a todo el sistema de que la institución como el Colegio de Abogados se presenta, ¿no es cierto?, y exige que se haga justicia. Exactamente. Rescato también la colaboración del doctor Sebastián Solís y el doctor Javier López Giral de Metam y de Rosario La Frontera, quienes han colaborado en todo el proceso, y agradecerle a todo el equipo del Consejo Directivo que desde el primer momento ha estado presente, llevando adelante con el mayor de los entusiasmos esta posibilidad que, bueno, que es el Colegio de Abogados en acción y plenamente activo en defensa gremial de los colegas y en el ejercicio profesional. Así es. Bien, nosotros, Roque, tenemos que ir a la pausa, pero antes de la pausa, ¿te parece, Gonzalo, que escuchemos un grupo musical que vos trajiste al programa? En el marco del Artista del Mes convocamos a Los del Predio, un conjunto integrado por Sebastián Dávalos, por Andrés Blosser y por Julián del Cerro. Así es. Vamos a escuchar, ¿te parece, Gonzalo? Zambita el Pato Izquierdo. A ver, Zambita del Pato Izquierdo, echando la marcha te iré bailar, con un bombito que apura el far y un guitarrero debe acordar, con un bombito que apura el far y un guitarrero debe acordar, en un canto santiagueño de fuego caliente del Minala, por una moza de pesala y ojos que embrujan solo al mirar, por una moza de pesala y ojos que embrujan solo al mirar. Bajo el farol de la noche, perdido en el vino y el polvaderal, tras el guaricho de los pañuelos, Zambita un día te iré bailar, con un bombito que apura el parche y un guitarrero debe acordarse. A ver, allá en la vieja trinchera
y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Seguimos en cuarto intermedio, Roque. Bueno, y este programa es grabado, tenemos que decir. Así es, Gonzalo. Mañana miércoles, el Congreso de la Nación debate esta ley que mucho se ha discutido, ¿no? Así es, el mucho proyecto se- de ley sobre el aborto. Nosotros lo hemos tratado varios años también atrás, creo que casi todos los años, hace 4 años que estamos al aire y lo hemos tocado, y siempre, bueno, la idea fue tratar de que las personas que están viendo este programa puedan informarse, porque recordemos que es un programa institucional del Colegio de Abogados y que nuclea muchísimas opiniones y muchísimos fundamentos al mismo tiempo. Así es, nuestro rol va a ser de coordinador, digamos, no vamos a emitir nuestras opiniones, pero sí queremos dar a conocer distintas voces para que el televidente tenga la disposición de todas las opiniones y voces que hay sobre esta cuestión polémica, ¿no? Sí, para ello hemos invitado en este bloque en particular a la doctora Rosaura Areca, que está. Rosaura, buenas tardes. Ella Buenas es subsecretaria de Política y Género del Gobierno de la provincia de Salta. Muchas gracias por venir, Rosaura. Gracias por la invitación. Y también hemos invitado a la doctora Josefina Arancibia, que también es amiga de la casa, ha venido en varias oportunidades y es miembro del Instituto de Género del Colegio de Abogados y también de la Multisectorial de Mujeres de Salta. Muchas gracias, Muchas Josefina. gracias por la invitación. Bueno, todo un tema. Llegamos mañana, día miércoles, el Congreso de la Nación debate. ¿Cómo? Así es, lo primero que tenemos que como establecer es que lo bueno y lo positivo que es que se haya dado este debate, ¿no? En ese sentido ya es un avance poder escuchar todas las voces y que todas las voces sean escuchadas, tanto a favor o en contra, y que efectivamente sea el ámbito en el que se tenga que discutir y sean los legisladores los que definitivamente puedan decidir al respecto de la cuestión, ¿no? El proyecto de ley, bueno, es bastante amplio, consagra lo principal, es que las mujeres, las niñas o las personas gestantes puede interrumpir el embarazo hasta la semana 14. Se han planteado numerosas cuestiones en torno a esto, pero bueno, el proyecto, el definitivo, el que se va a tratar mañana, establece esto hasta las 14 semanas inclusive, sin ninguna consecuencia penal para las niñas, las mujeres o las personas. 14 semanas y un día ya no entraría dentro de lo que es esta ley. Porque establece un plazo, digamos, ¿no? Esta ley establece un plazo y el plazo está fijado en esas 14 semanas. Quiere decir que cualquier mujer sí, puede o sea, presentarse. hay que hacer una distinción, ¿no? Perdone, doctor. Sí, no, está bien. Nosotros tenemos en nuestro país el aborto no punible, que hace 100 años se sancionó con la sanción del Código Penal, que establece, o sea, que no es que está totalmente prohibido en nuestro país, ¿no? Hay excepciones cuando el embarazo provenga de un embarazo, el embarazo de una violación, perdón, cuando haya un problema para la salud de la madre o haya malformaciones en el feto, ¿no? Y por otro lado tenemos los proyectos de interrupción legal del embarazo que se han presentado. El que tiene más renombre es el de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que tiene un lema la campaña, ¿no? Que habla de la educación sexual primero, para informarse, los anticonceptivos para decidir y el aborto legal como última instancia para no morir. Este proyecto de ley tiene este plazo de 14 días sin causales, pero también contempla las causales del artículo 86 del Código de 14 semanas, del artículo 86 del Código Penal. Claro. ¿No? Y ahí en esas causales, digamos que son los 3 motivos por los cuales una persona gestante puede acceder al derecho a la interrupción del embarazo, no establece ningún tipo de plazo. ¿Cuál es la novedad también? Que al despenalizarlo también lo legaliza, ¿no? Porque tenemos 8 proyectos sobre los cuales se ha debatido en el Congreso de la Nación.
Entonces, bueno. Este proyecto, particularmente que se va a tratar el miércoles, si lo estamos viendo un viernes, el programa está grabado, recordemos, Sí. ya se trató en todo caso, es del gobierno de la Cambiemos. campaña. Pero representa, Hay son también miembros. otros sí, fue proyectos. consensuado. ¿Podemos decir proyecto oficialista o.? No, Son- el que o O sea, sea, tiene un color político? Son distintos proyectos que, digamos, se han tratado de manera confluyeron en uno conjunta. solo. Sí. Sí. Una de las principales objeciones que se hace al proyecto tiene que ver con la constitucionalidad. Digamos, a la hora que Argentina es signataria de distintos tratados internacionales que consagran la garantía de la vida, el derecho a la vida, desde la concepción en el seno materno, ¿verdad? La Convención de los Derechos del Niño, cuando la Argentina ratifica ese convenio, hace una reserva específica también, contemplando, digamos, de que se entiende por niño a la persona desde la concepción en el seno materno hasta los 18 años. Una de las objeciones es esa. ¿Cómo ven ustedes esa cuestión de la constitucionalidad o no de este proyecto? Sí, lo que tenemos que tener en cuenta también que los derechos de las mujeres también tienen igual consagración constitucional a través de los instrumentos específicos que pues, son la Convención de la CEDAW, digamos, y también la Belén do Pará, que consagran en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. También consagran ese derecho de la mujer a poder decidir cuántos hijos tener, el espacio de los hijos, a tener relaciones sexuales de modo placentero, porque recordemos que también que antes de todos estos instrumentos internacionales era una cuestión vedada a las mujeres y estaba asociada a las mujeres a solo el rol reproductivo, ¿no? Y no se asociaba con el disfrute de todos y de la integralidad de los derechos sexuales y reproductivos. Esos derechos de las mujeres también tienen la consagración constitucional a través de la incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y la ¿no? Corte Interamericana también de Derechos Humanos ya se ha expedido al respecto en el caso de Artavia Murillo, en donde habla de los derechos sexuales y reproductivos entendidos como derechos humanos y de la capacidad progresiva que tiene el feto, ¿no? Entonces tiene que ver también con una cuestión, ya saliéndome un poco más de lo legal y haciendo otra interpretación, con el rol que siempre se le ha asignado a la mujer o a la persona gestante de mujer igual a madre, ¿no? Entonces, bueno, la maternidad no tiene que ser una imposición desde el Estado, sino que tiene que ser una elección. O sea, acá no, lo que no se discute si aborto sí o aborto no, lo que se discute es si el aborto se practica de una manera legal sin ningún perjuicio ni consecuencia mala para las mujeres o de manera clandestina, ¿no? Porque evidentemente nadie está de acuerdo con una práctica así, pero es una realidad. Es una realidad y que sucede a diario y que causa es la mayor tasa de mortalidad materna la que se causa producto de abortos clandestinos. Sí, y por otra parte lo que tenemos que tener presente que este proyecto de ley no es una obligación, no obliga nada a nadie, ¿no? Con lo cual la niña, mujer o persona gestante que no decidiera interrumpir lo puede hacer perfectamente, que no es el estado actual en el que estamos, ¿no? Entonces es un proyecto que da la libertad, pero además plantea una integralidad, como por ejemplo las consejerías de salud sexual y reproductiva, esto que planteaba Josefina, que es decir, es dar todas las herramientas para que esa persona pueda decidir antes de tener la relación sexual y pueda, una vez de todos los métodos anticonceptivos que tiene, o sea, plantea una integralidad que no solamente trabaja sobre la interrupción legal del embarazo, en el caso del 86 del Código Penal, del no punible, sino también la despenalización hasta las 14 semanas, sino además que plantea y llama, digamos, a poder cumplir esas leyes que ya tenemos, que son educación sexual integral, el programa de salud sexual y reproductiva, el asesoramiento durante todo el proceso, pero el asesoramiento, reforzar el asesoramiento previo, para que esto que decía Josefina, para que una persona que no quiera ser madre no llegue hasta esa instancia de atravesar un embarazo y tener que interrumpirlo, sino que pueda prevenirlo. Pero sí tenemos que tener en cuenta que hay circunstancias que mujeres, niñas y personas gestantes no tienen acceso ni a esa información ni a los métodos de manera gratuita. Bueno, informando también un poco a las personas que están viendo, porque mucho se ha discutido respecto al aborto sí, aborto no, y poco se ha tratado en los medios al menos, ¿no es cierto? Sí en otros ámbitos, pero poco se ha tratado en los medios y se ha informado poco a las personas en qué consiste en sí
al menos el proyecto, que recordamos, estamos grabando el martes, el miércoles puede haber tenido algún cambio cómo ya salió el proyecto, pero básicamente la idea nuestra es también contar un poquito el proyecto que ustedes justamente están defendiendo. Básicamente, si una mujer se presenta a un hospital público o si no a una clínica privada, corrígeme si no estoy equivocado, y dentro de las 14 semanas de embarazo solicita sin dar motivo realizarse practicar un aborto. Sí, en el término de 5 días el la personal del hospital tiene la obligación, o de la clínica privada o de la prepaga, tiene la obligación de llevar a cabo la práctica. 5 días corridos. Sí. 5 días corridos. 5 días corridos. Ahora, no se judicializa, es decir, que se resuelve en el ámbito de la salud. Bueno, esto hay causales y sin causales, tiene un plazo, con causales no tiene plazo, que es lo que yo le mencionaba. O sea, con causal en el caso de violación, hasta el octavo o noveno mes se puede hacer una... Claro, no menciona el plazo, porque eso tiene que ver también con una práctica médica, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al caso particular, será el tratamiento que se le dé. ¿Por qué se toman las 14 semanas? ¿Cuál es el sentido de las 14 semanas? Bueno, también es un criterio médico, ¿no? Porque a medida que se va avanzando la gestación, se va en la etapa evolutiva, se va variando, entonces las prácticas va a ser distinta. Entonces, bueno, hasta determinado tiempo, que son las 14 semanas, se puede hacer la práctica con distintos métodos. Es un criterio médico, a medida que vayan avanzando. Porque es solamente uno de los puntos que va a salir, que preguntó Gonzalo, 14 semanas, que yo leí por algunos medios, en algunos foros, sale de que, bueno, se estableció las 14 semanas porque originalmente las 12 semanas, pero esas 2 semanas que se extienden es porque se puede hacer algún tipo de control respecto a las enfermedades que pueda llegar a no tener el feto. Yo creo también con un criterio genésico, es decir, que como no tienen un efecto en la razón y haciéndose un estudio que pudiera llegar a tener, por ejemplo, alguna discapacidad, abrir esa ventana a cometer ese tipo de discriminación, ¿no es cierto? ¿Qué puede responder? Pues seguramente es un tema que va a salir. Sí, sin duda, se van a plantear. Pero lo del plazo es un criterio médico y tiene que ver con el avance de la gestación y con la práctica a la que pensemos que también todo esto se tiene que informar a la persona, ¿no? A través del consentimiento informado, cuáles son las secuelas, cuánto tiempo le va a llevar volver a la vida habitual. Son todas cuestiones que desde el equipo médico tienen que informar a la persona acabadamente y con criterios científicos. Entonces, también los plazos se establecen en función de las prácticas que se van a desarrollar dentro de esas semanas. Pero los hechos, digamos, según la ley, a partir de las 14 semanas y media, recién consideramos a la persona por nacer como persona, como sujeto de derecho. Antes no lo es. En este proyecto. ¿Coincidís con esa interpretación? Sí, pero... Lo que no, pasa es arbitrario, no es arbitrario decir, bueno, a partir de las 14 semanas considero que es una persona sujeto de derecho. No, y que por tanto, es un criterio que se toma como muchos otros criterios, digamos. Es un criterio. Que se adopta. Los romanos decían que si nacía con vida, recién considerábamos que era una persona, antes era una cosa. O sea, estamos en la misma situación. Bueno, en la actualidad, la legislación que tenemos en el Código Penal, la pena por la mujer que aborta es mucho menor de la pena que por un homicidio, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a los criterios. ¿Qué sucede en el caso de que, por ejemplo, la mujer que se acerca a la institución médica, ya sea un hospital o clínica, pero recordemos por qué tiene la obligación de brindar el aborto en caso que se apruebe la ley, y si es menor de edad? Por ejemplo, si la mujer tiene menor de 16 años, ¿no es cierto? Y si es, de 21 a 16. El sistema, ¿cómo actúa en este caso? Claro, bueno, esto también tiene que ver con la capacidad progresiva que se ha instaurado en el nuevo Código Civil y Comercial después de su sanción. Hace una diferencia, ¿no? Bueno, la capacidad plena se la adquiere a los 18 años, pero hay una diferencia entre la competencia bioética o médica, es decir, la capacidad de comprensión y de madurez que tenga esa persona, porque no nos olvidemos que también, aparte del Código Civil, tenemos la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que nos hablan de que son sujetos y sujetas de derecho, ¿no? O sea, ya ese es el nuevo paradigma. Entonces, esta ley está como a tono de toda esta normativa, digamos, tanto internacional como nacional. Como provincia, pues nosotros también tenemos leyes provinciales sobre eso. Entonces,
va a depender del caso en particular. Volvemos al caso en particular y del grado de madurez que pueda llegar a tener esa persona. ¿Eso lo asienta el equipo médico? Claro, lo que sí, recordemos que el artículo 26 al que se refería Josefina, crea, digamos, reconoce del Código Civil, reconoce la categoría de adolescente, claro, ¿no? Entonces, menores de 13 se considera niño o niña, mayores de 13, adolescentes hasta los 18. Entonces, a partir de los 13 años, por esto de la capacidad progresiva a la que se refería Josefina, a mayor edad se va adquiriendo más ejercicio de los derechos, digamos, ¿no? Entonces, cuando se entiende que ya se es adolescente, lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos personales, como sería el caso, es necesariamente tiene como mayor valor, digamos, ¿no? Entonces, a mayor capacidad de ese niño o ese adolescente, menor de los representantes necesarios, que son los padres, ¿no? En este caso. Lo que sí se tiene que respetar por esta normativa internacional que se refería a Josefina es el derecho de los niños, de las niñas, en este caso, a ser oídas, ¿no? Y a que su opinión sea tenida en cuenta. Vale decir que en todos estos casos se le tiene que preguntar, se la tiene que escuchar y se tiene que tener en cuenta la voluntad de esa niña de acuerdo a su capacidad progresiva. Si hablamos de que se trata de una adolescente de 15, prácticamente lo que va a primar es su voluntad. No así si estamos hablando de una niña de 10. Quizás necesariamente vamos a tener que escuchar a la madre, al padre y bueno, al representante del Ministerio Público. Bueno, y ya había un avance con el tema del protocolo o de la guía que tanto se habló en estos días más en nuestra provincia desde que el gobernador adhirió al protocolo de nación, que está actualizado en el 2015, después en el 2016, de acuerdo a los lineamientos del fallo FAL y de la modificación del Código Civil, ¿no es cierto? Entonces, en esta normativa también hace una diferenciación entre que se entiende que una vez que la menor cumple 14 años, cuenta con el consentimiento como para tomar una decisión acerca de su propio cuerpo, ¿no es cierto? Y otro punto más que también se había mencionado respecto a la objeción de conciencia de médicos que quieran o no realizar. ¿Esto se mantiene? ¿Hay objeciones profesionales que no lo quieren realizar? ¿Puede es decir? Constitucional, la objeción de conciencia es constitucional, pero de manera individual, ¿no? Y lo tiene que manifestar. No institucional, o sea, es decir que la clínica, el nosocomio, el Instituto de Salud tiene la obligación de realizar la práctica. O de contar con profesionales. Porque la objeción de conciencia, como yo te decía, es individual y no es institucional. Lo otro que tenemos que tener en cuenta y que este proyecto lo trabaja muy bien, por supuesto que reconoce la objeción de conciencia y eso es un derecho del profesional de la medicina, ¿no? Pero establece cómo debe ser esa objeción de conciencia y me parece como súper positivo en el sentido que tiene que ser previa, comunicada debidamente al jefe de la institución y además que sirve para todos los ámbitos. ¿Qué significa esto? Que si soy objetora de conciencia en el ámbito público, también lo soy en lo privado. Y eso un poco va a sincerar una situación que se daba muchas veces, que en el ámbito público, lo digo porque soy una representante del Estado, digamos, en el ámbito público se manifestaban objetores de conciencia y después nos enteramos que en el ámbito privado, cuando ya dinero de por medio, digamos, no se tenía esa objeción de conciencia. Entonces, este registro de objetores de conciencia, porque además establece que esto va a estar en un registro, y como todo registro público también, ¿no?, que se puede acceder, es no solamente que tiene que ser la objeción previa, sino que también esto de que se tiene en el ámbito público y en el ámbito privado. Y por otro lado, hace una excepción a esto de la objeción de conciencia, es que si fuera una emergencia o una urgencia, lo dice como una intervención inmediata, o sea, una guardia, por ejemplo, ¿no? Ingresó una mujer con una guardia, entonces esa es la excepción a la objeción de conciencia, tiene que intervenir ante esta situación de emergencia, ¿no? Complicado, ¿no? Sí, complicado. Hipócrates, cuando desarrolla el juramento hipocrático, establecía la prohibición de abortar específicamente, digamos, ya el juramento hipocrático en sus orígenes estaba establecido. Hay un tema que no está contemplado en la ley, que tiene que ver... Digo, como todo es dinámico, ¿no? No, perdón, como dato histórico, digamos. Ya que hablamos de los médicos, y bueno, me remito al juramento hipocrático que hacen todos los médicos. El tema de los varones, supongamos, lo he visto en distintas discusiones en las redes sociales,
me parece interesante traerlo a la mesa, digamos. ¿Qué pasa en la situación, digamos, de que la mujer decide abortar, pero el padre de esa persona por nacer decide oponerse, digamos, a esa situación? Porque también está su derecho a ser padre y también tiene, digamos, un derecho a ser oído, ¿verdad? ¿Cómo? No está ausente ese tema en la ley. Sí, bueno, es que está ausente porque tiene que ver con el cuerpo de la mujer y las decisiones que ella toma, digamos. Y yo la verdad que no he escuchado ningún caso así en particular de como vos lo estás mencionando, claro, ¿no? Pero no sería, digamos, al igual que cuando vos decías el tema del juramento hipocrático, esto tiene que ver mucho con el lugar que siempre se le ha dado a la mujer dentro de la sociedad, y yo insisto con esto, que siempre se la ha asociado a las tareas reproductivas. Claro, lo que pasa es que, desde un punto de vista, pensar, digamos... Desde Hipócrates, del juramento hipocrático, bueno, el patriarcado también existió desde que el mundo es mundo, digamos, y fue una fuerza de opresión muy grande. Entonces, por eso es que cuando hablamos de este tipo de leyes que llevan indefectiblemente aparejado a conquistar derechos y a considerar a las mujeres en igualdad de condiciones, porque si bien es cierto, todos somos iguales ante la ley, pero esa igualdad en la realidad no se materializa, entonces sí causa este tipo de rispideces y este tipo de preguntas que la verdad que yo no he escuchado ningún caso así en particular, ¿no? O sea, porque siempre pensamos en los casos extremos. Se nos acaba el tiempo, la verdad, desgraciadamente vamos con 20 minutos y por ahí tenemos unos segundos para cerrar. Bueno, cierro y si efectivamente se sanciona este proyecto de ley, podemos venir la semana que viene y decir cómo lo trabajamos para que se implemente. Exacto. ¿Cómo lo trabajamos para que se implemente? Dos cositas con respecto. El punto de partida es lo que vos preguntabas, Gonzalo. El punto de partida es el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Con lo cual, digamos, el derecho de los varones estaría como fuera, si querés, porque se reconoce el derecho de la mujer a decidir respecto de su cuerpo, eso en respuesta a la pregunta. Y después, para cerrar, quisiera decir que la opción que nos da esta ley no obliga a ninguna persona a hacer nada. No, claro. No, eso está claro, sí. Porque la mujer, la niña, la persona gestante que no quiera interrumpir el embarazo, de hecho se respeta incluso en los casos de abortos no punibles, digamos, ¿no? Se respeta la voluntad. Entonces este proyecto no busca imponer una voluntad, que creo que eso es lo valorable y que en esos términos lo tenemos que pensar. Muchas gracias. Delfina, disculpe, pero se nos acaba el tiempo. Creo que las personas se han informado bastante respecto al proyecto, hemos detallado los puntos más importantes, no todos obviamente, y por supuesto, más allá de lo que pase el miércoles, lo que haya pasado, queda la invitación hecha para seguir con esta mesa tan importante, así que le agradecemos muchísimo. Porque el tema sigue en discusión. Así es, hacemos una pausa, muchas gracias. Josefina, muchas gracias ahora, y ya volvemos con más corte intermedio, quédese por la señal de Somos Salta. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Seguimos en cuarto intermedio y con este compromiso de traer todas las voces, todas las opiniones con respecto a este tema, polémico tema de la voz. Así es. Bueno, Gonzalo, en este caso hemos invitado a la diputada Gladys Moisés. ¿Cómo está, Gladys? Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Y también al doctor Francisco Durán. ¿Cómo está, Francisco? Muchas gracias. Bueno, gracias. Todo un tema, este tema de la ley del aborto. ¿Cómo lo han vivido ustedes, los legisladores? Bueno, nosotros, digamos, en la Cámara de Diputados conseguimos 37 diputados, hicimos un proyecto de resolución que lamentablemente hasta el día de hoy no lo pudimos tratar, pero creo que ningún proyecto ha tenido tanta adhesión como más del 50% de la Cámara había estado a favor, y el día que se trataba el protocolo
pensábamos, o sea, de acuerdo a los números como venían, íbamos a ganar la votación, entonces el oficialismo pidió un cuarto intermedio, después nos volvieron al recinto. ¿Esa resolución qué consistía, diputada? Consistía en una ley que adhiriera a la adhesión, valga la redundancia, que hizo el gobernador al protocolo, en ese viraje que hizo de 180 grados, que adhirió en 25 de mayo al protocolo de Nación, y quería, cuando los 6 años anteriores que había estado vigente el otro protocolo, no hubo ninguna ley, y acá, digamos, intentaron que saliera la ley, bueno, pero no pudieron, o sea, no salió. ¿Y en el Senado de la provincia? En el Senado de la provincia hay unanimidad, los 23 senadores han declarado a favor de la vida. Bien, bueno. ¿Cómo ve, doctor, bueno, ese tema respecto al aborto y particularmente el proyecto que está ingresado en el Poder Legislativo, concretamente en la Cámara de Diputados de la Nación, donde recordemos que este programa es grabado, se lo está tratando el miércoles, todavía no sabemos cómo ha resultado, pero ya tenemos al menos saber que la mitad de la Cámara de Diputados está dividida de un lado y la otra está justamente del otro lado. Y la verdad que con mucha preocupación o mucha tristeza de la oportunidad que creo yo perdimos como sociedad, porque el debate del que todos hablan, que fue enriquecedor y muy plural, creo que no se centró no puso el eje donde tenía que ponerlo, se basó en consignas de un lado y del otro, en vez de poner el foco en lo central, que es el derecho a la vida que está en juego. Creo que el aborto o la interrupción legal del embarazo, como lo llaman en el proyecto, es lisa y llanamente la eliminación de una vida. Entonces, me parece que tendríamos que ponernos de acuerdo para empezar a debatir este tema, si hay vida o no hay vida. Más allá de que es una cuestión ampliamente superada desde el momento, digamos, desde hace muchísimos años. Entonces, creo que se dio por supuesto esa tratativa y se cambió el eje del debate. Mientras algunos hablaban de que los que están a favor de la postura, a favor del proyecto del aborto, ponen el eje en que el debate es aborto legal o aborto clandestino, y en realidad lo que se está poniendo en juego acá es si existe o no, o si vamos a consagrar o no, el derecho a elegir cuándo ser madre y qué alcances tiene. Porque hay muchísimas cuestiones y hechos que existen y no por eso merecen el reconocimiento de la ley o la legalización. Entonces, me parece que... Eso en contestación al argumento que mencionan de que esta ley es necesaria porque es una cuestión de salud pública, porque lo cual también es una realidad. Suceden muchos abortos clandestinos, y de esos abortos clandestinos muchas mujeres terminan también muriendo. O sea, las dos vidas terminan muriendo de manera clandestina y dando la espalda al Estado. A ver, o sea, digamos, la forma que lo definen, interrupción legal, ya es un eufemismo. O sea, se interrumpe una actividad que, digamos, se suspende para que luego pueda volver a la actividad. Entonces, digamos, el aborto es la muerte de una persona por nacer, es definitivo e irreversible como es la muerte. Porque si yo, digamos, ahorco a una persona, digo, no la asfixié, le interrumpí la respiración, ¿no? Pero la has matado, no, bueno, pero yo le interrumpí Entonces, ya a partir de ahí, o sea, no tratan las cosas, digamos, por su nombre, es un eufemismo. El aborto es la muerte de una persona por nacer. Ahora, de que hay abortos clandestinos, es cierto, es doloroso, no en los números que hablan de 500.000 abortos, y aunque le aceptáramos como hipótesis de trabajo que hubiera 500.000, no hay nada, no hay ninguna práctica, ya sea clandestina o hecha con la mayor sofisticación técnica, que no impida la muerte de la madre. Eso es otra cosa que hay que desmitificar. O sea, hay un caso de Kenia Jones, una niña de 19 años en el sur, que estaba embarazada y cursaba su 5º año, era deportista, capitana de equipos de deporte, que quedó embarazada, fue a una amiga, una prima, la llevaron a un hospital, la médica le hizo, digamos, un aborto, le dio una medicación, digamos, no le avisaron a los padres, la chica después fue a la casa, se sentía mal, volvieron
la médica le dijo, no, es una menstruación fuerte, la volvieron a traer, la tuvieron que derivar a Rawson y falleció. O sea, un aborto hecho en hospital por médicos. O sea, entonces tampoco es que el aborto que se haga en un hospital tiene una certeza de un 100% de que no va a poder morir la madre. Entonces, y también el tema que utilizan de la penalidad, que a la mujer la persiguen. Miren, las estadísticas dicen que hay más o menos 76.000 presos en la Argentina. Y si hay 500.000 abortos, no hay una madre presa por aborto. Es cierto. Entonces, Sí. digamos, o el sistema penal falla mucho, o no es cierto, digamos, esto de que se la persigue a la mujer, y el tema de la despenalización ya estaba consagrado en nuestro Código Penal, o sea que tampoco era necesario esta ley para, como dice, comparto con lo que dice Francisco, o sea, no se pretende despenalizar, sino consagrar el derecho a abortar y el derecho a elección, cuando sabemos que el derecho a la vida es el primer derecho que tiene el ser humano. Si no hay derecho a la vida, los otros a elegir, que la mujer dice es dueña de su cuerpo, nadie lo discute. Y uno de los argumentos, perdón, Roque, que defienden quienes promueven este proyecto, con respecto cuando se les objeta la convencionalidad o constitucionalidad o no de la ley, o de este proyecto de ley, con respecto a los tratados internacionales que consagran el derecho a la vida desde la concepción, en el seno materno y demás, que ese concepto ha sido ya revisado por la Corte Interamericana. Recién la doctora Josefina Arancibia mencionaba el caso Murillo, ¿verdad? De la Corte Interamericana, donde habla de una cierta gradualidad en el embrión, que a partir de determinada semana podemos considerar que es persona, pero antes no, y demás. ¿Cómo ves ese reparo? Terreno estrictamente jurídico, digamos. Bueno, yo creo que primero tenemos que ceñirnos a nuestro sistema jurídico, nuestro ordenamiento jurídico y a nuestra Corte. El sistema jurídico no es una bolsa de normas aleatorias, sino que es una construcción que se sostienen con un sistema piramidal, donde tenemos en la base, bueno, hemos dicho en lo más alto, al derecho a la vida, no como el derecho absoluto, porque no existe ningún derecho absoluto, sino como el derecho menos disponible. Tanto no es absoluto el derecho a vida, que existe no solamente las causales de aborto no punible ya previstas en el Código Penal, sino que hay otras causales que también, la legítima defensa y otras condiciones que determinan que el derecho a la vida no es absoluto, pero sí que es el más indisponible. Entonces, si por una realidad de hecho que existe, que es el aborto, vamos a poner en juego o en riesgo a nuestro derecho más indisponible, estamos poniendo en riesgo nuestro sistema jurídico, porque son garantías constitucionales. Entonces, en la medida en la que por una cuestión de conmoción social, digamos, vamos a toquetear, por decir de alguna manera, el plexo normativo, corremos el riesgo de que todas las garantías constitucionales estén en riesgo, porque mañana puede suscitarse otra cuestión que genere la opinión pública mayoritaria, como puede ser la pena de muerte, la castración a los violadores y un montón de otras cosas que inclusive ya se están hablando, la pedofilia. Entonces vamos a decir, no, bueno, eso existe, vamos a legalizarlo, vamos a instrumentarlo como un derecho. Entonces me parece que nuestra Constitución, las normas que tienen tiempos, que tienen representatividad de las provincias, representatividad de la población, no pueden ser manoseadas por una cuestión de sensibilidad social, digamos. Sobre todo por el riesgo que corremos todos. Las garantías constitucionales son las garantías que nos defienden a todos, en este caso y en todos los casos que están en juego nuestros derechos. Ahora, digamos, sí. Yo también creo que no pasa el test constitucional, pero digamos hay que precisar, o sea, el que la vida comienza de la concepción en el seno materno no es, digamos, un dogma de algún, digamos, teólogo preconciliar, no es un dogma filosófico, no es una cuestión, digamos, jurídica, es una cuestión científica.
digamos, no hay ningún científico serio que diga la vida comienza, si no comienza en la concepción, no comienza nunca. O sea, no hay nada, o cómo hacen a las 12 semanas, a las 14 semanas incluso. Claro, ¿a partir de cuándo contamos esas 14 semanas y media? ¿Quién va a decir? O sea, digamos, entonces, es y está consagrado en todo nuestro plexo normativo, en la Constitución, en el Código Civil, en la Constitución de la provincia y en los tratados internacionales. Diputado, usted mencionó el tema del protocolo respecto al caso en que una mujer decida realizar o solicite realizar un aborto en caso de que denuncie o manifieste que ha sido violada, que ha sufrido una violación o un abuso, ¿no es cierto? ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Qué le debería suceder al respecto? ¿Cómo debería interactuar el Estado provincial, el sistema de salud, en caso de que esta persona se presente, por ejemplo, en un hospital público? Bueno, en primer lugar, digamos, la laxitud que hay, que diga una persona yo he sido violada y que no tenga que decir quién es el violador, hacer una denuncia, ya, digamos, pasa a ser una cuestión, digamos, bastante endeble, porque acá el Estado tiene que perseguir al violador, o sea, máximo en un delito tan aberrante para cualquier mujer. Aparte, para cumplir el Código Penal y ver si efectivamente está la causal que le quita punibilidad. Totalmente. Ahora, digamos, hay otra realidad científica. Digamos, es muy difícil que en una violación, no es imposible, es muy difícil en una violación una mujer quede embarazada, porque ese estrés que produce la violación, digamos, normalmente hay casos, por ejemplo, en Estados Unidos, 10 años han tenido 3.500 casos de violación, no hubo una mujer que estuvo embarazada. En otros casos el número es menor. O sea, en el caso, por ejemplo, va una mujer y dice, yo he sido violada, los hospitales tienen los protocolos de decirle acá tiene la pastilla del día después y no se embaraza. O sea, digamos, no tiene que llegar al aborto. O sea, si pero hay circunstancias en que esas violaciones o abusos se dan en el seno familiar o en lugares donde la mujer no puede estar. Lamentablemente, los embarazos, sobre todo de las niñas que son tan dolorosos, o sea, se dan en un ámbito familiar y de violaciones reiteradas. Exacto. Lamentablemente, ahí el Estado tiene que hacer otra cosa, tiene que, digamos, tiene que atacar las causas y no las consecuencias, ¿me entiende? Porque ¿qué le hace suponer de que una niña que la embaraza un familiar le hacen un aborto, al año siguiente no va a estar en la misma situación? Esa es la perversidad, creo, del protocolo, como está previsto, que es un bosquejo que escribió el ministro de Salud del anterior gobierno antes de irse, en agosto. Eso ni siquiera tiene una entidad jurídica, ¿no? El protocolo nacional al que adhiere la provincia, que hoy en nuestra provincia sí tiene entidad jurídica porque es un decreto. Pero la perversidad del protocolo justamente va en contra de los derechos que supuestamente las mujeres buscan que se consagren, porque el protocolo garantiza la impunidad del violador, porque no hace falta hacer ninguna denuncia, y como decía Gladys, a ver, no quiero hablar de números porque no los tengo, pero la inmensa mayoría de los casos de violencia sexual son intrafamiliares, y como son reiterados, son los casos en los que puede existir una gestación. Entonces, si el protocolo no obliga a que haya una denuncia, inclusive cuando hay menores de por medio, cuando ya no es una cuestión, un delito de instancia privada como se conoce, y garantiza esa impunidad porque se elimina el material genético que sería la prueba, sino que encima la vuelve a mandar sin ningún tipo de control y de protección al mismo lugar. Exacto. Ahora, ¿qué opinamos? También ha salido recientemente un informe de chequeo.com, Gonzalo, que recordemos que es un sitio web en el cual distintos periodistas confrontan toda la información y datos y frases que producen normalmente los políticos, ¿no? Las personas públicas que se dedican a la política, y donde mencionan que en los países en los cuales se ha instalado el protocolo, el aborto legalizado, o si no, la interrupción legal del embarazo, los abortos no han aumentado, ¿no es cierto?, sino que inclusive en algunos puntos ha disminuido. Es absolutamente imposible determinar la veracidad de esa situación, porque de la misma manera que es imposible determinar la cantidad de abortos clandestinos que pueden llegar a haber. Entonces, decir porque si inventamos una cifra, o la consideramos como válida, la cifra que se da de 500.000, y creo que va a haber una reducción, porque es una cifra monstruosa, que no tiene ningún sustento. Entonces, si vamos a tomar esa cifra como válida, por supuesto que va a haber una reducción. Lo que pasa es que es materialmente imposible cuantificarlo. Lo que sí sabemos
es que una vez que en todos los países donde existe el aborto legal, los casos fueron en crecimiento año tras año. No sabemos de dónde se partió para decir que hubo un decrecimiento, pero sí sabemos que año tras año fueron creciendo. El ejemplo más cercano que tenemos es Uruguay, que hace ya un par de años tiene esta ley, y año tras año hubo un aumento. Digamos, se manipula muchísimo la información, porque, por ejemplo, las últimas estadísticas del Ministerio de Salud del 2016 dice que 43 mujeres murieron por embarazo, por aborto, sea clandestino o sea legal, lo que en un 171.000, no me acuerdo muy bien, fallecimiento femenino representaba un 0,025%, o sea que el número es ínfimo como para que, digamos, claro, o sea, están más interesados en matar a los niños que en salvar a la madre, porque 3.000 madres en el año 2016 murieron por accidente de tránsito. Yo le hago una consulta. Sí. Usted, políticamente, actualmente, ¿en qué partido está? Yo soy del PRO, soy diputada del PRO. Sí. ¿Y cómo ve que haya sido justamente este gobierno quien haya impulsado, ha puesto el debate de nuevo en la palestra? Siendo que el gobierno de Kirchner, Cristina dijo que ella, si salía, le iba a vetar. Yo, la verdad, digamos que si hubiera estado, digamos, en una función de responsabilidad, no hubiera traído el debate. No obstante, ya traído, creo que sí tiene algo positivo, porque en estas discusiones, y cuando la discusión es científica y es seria, muchas mujeres han aprendido, ¿no? Porque lamentablemente las voces que más se escuchan no son, digamos, las que están a favor de la vida, y en esto creo que el país ha dado una imagen, digamos, tenemos una vocación cívica impresionante con estas marchas, que por otros temas no ha salido a dar digamos, estas marchas, creo y espero, o sea, que sea lo mejor para nuestro país. Yo tengo la esperanza de que no vaya a salir de diputado, y que si sale de diputado en senadores no salga. Y en caso de que salga la ley finalmente, ¿ustedes creen que una acción judicial de inconstitucionalidad y se puede plantear, supongamos, llega hasta la Corte, viene un antecedente justamente del caso FAL, cómo va a resolver esta Corte, que bueno, quedaron algunos miembros de ese fallo de FAL? ¿Cómo lo ven? Y sabiendo ya que la Corte Americana de Derechos Humanos, ¿cómo va a mucha preocupación, primero partiendo desde el convencimiento de que es inconstitucional, pero también desde, digamos, apoyándome en que la Academia Nacional de Derecho se expidió al respecto y dijo que la norma sería inconstitucional. Con preocupación, porque creo que los actuales jueces de la Corte Suprema de la Nación no tienen la honestidad intelectual que tuvo, por ejemplo, la doctora Carmen Argibay, militante feminista y militante pro aborto desde las primeras, que en este fallo que tanto se habla, el fallo FAL, tuvo un voto magistral disidente, porque ella, mientras los restantes jueces ponían, hacían una interpretación constitucional o se convertían en legisladores para cambiar la causal del artículo 86, la doctora Argibay lo que hace es oponer un derecho al otro, derecho a elegir por el derecho a la vida. Y ella termina concluyendo que no se puede hacer lugar porque el derecho a la vida no puede ceder ante un derecho de inferior categoría. Entonces, Dios quiera que los jueces, los actuales jueces de la Corte tengan esa honestidad intelectual como para analizarlo con seriedad y en base a las normas que nos rigen. Bueno, se acaba el tiempo. La verdad que pasa volando, muchas preguntas pendientes, venir. pero muchas gracias. Ha sido muy enriquecedor el debate, más que el debate, ha sido la exposición de cada uno de las posturas. Así es. Bueno, hacemos el último paso, quédese por la siguiente, somos Alta Gonzalo, ya volvemos con más Cuarto Intermedio. Y un homenaje a Martín Miguel de Güemes. No se lo pierdan. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida,
a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Último bloque, cuarto intermedio, rock que pasó volando realmente. Así, Gonzalo, un tema muy álgido respecto al tema del aborto. Vamos a ver cómo se termina resolviendo esto en el Congreso. Mientras tanto, nosotros, como hemos escuchado en el primer bloque, la música, nuestro artista invitado del mes. Contanos, Gonzalo, ¿quién tenemos acá con nosotros? Está con nosotros los del predio. La primera pregunta, bueno, primero nos presentemos. ¿Quiénes integran los del predio? ¿Cómo te va, Gonzalo? Hola, Roque. Mi nombre es Andrés Blosser. Sí. Queremos agradecer la invitación, un hermoso programa, muy intenso, ¿no? Así es, intenso, estuvimos ahí atrás viéndolo. Muchas gracias por la invitación. Son ustedes los primeros que hacen que a nosotros se nos facilite las cosas, el promocionar nuestra música, así que muchas gracias. Bueno, agradecidos somos nosotros. Bueno, yo soy Sebastián Dávalos, agradecer está de más, ya Andrés lo hizo. Queremos invitar a todos al próximo desfile del 17 de junio, que es este domingo, a que vayan, es para todos, para que la gente vea un poco cómo se viste un gaucho, cómo se viste un caballo para esta fiesta tan tradicional y para un héroe que es tan importante hoy en día a nivel nacional. Así que agradecer a la agrupación tradicionalista Salta Gaucho Güemes, que nos viene empujando desde que arrancamos hace muy poco tiempo, 7 meses recién. Así que te cuento que Dávalos es nieto de Dicky Dávalos, un chanchereo. ¡Qué presión! Tengo ese peso de la espalda, sí. La verdad que orgulloso de ser su nieto y llevar su sangre. Y llevar el canto delante. Él me empujó a todo esto. Y el tercer integrante. Buenas tardes, Julián del Cerro es mi nombre. Acá con los chicos formamos este pequeño conjunto. Quería aprovechar para darle las buenas tardes a toda la audiencia y comunicarles que el 11 de julio vamos a estar en el Teatro de la Fundación presentando ahí nuestro primer show. No tenemos todavía mucha trascendencia, todavía un disco para presentar, pero esa será la primera presentación oficial en público para que todos puedan ir y están invitados. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Una pregunta antes de pasar a otro tema. ¿Por qué los del predio? ¿Por qué se llaman los del predio? A ver quién nos responde. Como todo, no sé si querés, como todo conjunto tiene su historia el nombre, ¿no? Sí. Hemos nacido en la peña de la agrupación en el Uruguay 750, una guitarreada de peña, como puede ser cualquier peña, junto con el secretario de la agrupación, el señor Ignacio Van Kabler. Nos dice: ustedes para septiembre tienen que preparar un par de temas para tocar para el cumpleaños de la agrupación. Al principio le dijimos: vos estás loco, nosotros somos de guitarreada, no de escenario. Y bueno, nos animamos, hemos preparado un par de temas. Antes de subir al escenario no teníamos nombre, obviamente, somos amigos y éramos de guitarreada. Así que nos dice Ignacio, ¿le parece bien los del predio? Y sí, así que se subió y ahora con nosotros los del predio, y quedó los del predio, y bueno, hemos ido a muchas fiestas patronales. Habrá que preguntar a Ignacio Van Kabler entonces por qué es el responsable. Justamente porque, digamos, la agrupación tradicionalista Salta Gaucho Güemes tiene un predio en la circunvalación oeste que es donde fue el cumpleaños de la agrupación. Y bueno, nosotros tenemos nuestros caballos ahí, nuestras monturas, y organizamos cabalgatas y salimos de ahí a los desfiles, a distintos lugares. Bueno, el predio de la agrupación, por eso los del predio, esa es nuestra casa, así que por eso siempre le estamos agradeciendo a la agrupación, ¿no? Perfecto. Bueno, este domingo es 17 de junio, entonces le vamos a pedir a los del predio algún tema relacionado con la patria, conmemorando a nuestro héroe gaucho, a Martín Miguel de Güemes. Perfecto. Bueno, queda más que despedirnos, Gonzalo, con excelente música. Muchas gracias. Nos retiramos porque nosotros no cantamos, dejamos lo que saben. Bueno, con todo gusto vamos a hacer una samba argentina que canta. Primero. La noble raíz del canto para nombrar a la paz, que nadie lastime su nombre ni derrame su savia, que nadie lastime su nombre ni derrame su savia. En
independencia flamea. Y con un grito en el viento, su independencia flamea. Ondean en los trigales con sus heroicas azadas los hijos que le dieron todo de su sangre a la patria, los hijos que le dieron todo de su sangre a la patria. Un río de coplas corre adentro de la guitarra. Hay surco de paz en la tierra, Argentina que canta. Hay surco de paz en la tierra, Argentina que canta. Bajo el cielo azul y blanco nació para el vuelo su bandera. Y con un grito en el viento, su independencia flamea.